la dicha, el placer, como cada noche, de poder entrar en su casa y de compartir este tiempo final del día. Está muy de moda todas las protestas de las mujeres, de las feministas, y han provocado polvareda, porque han sacado a la luz injusticias muy arraigadas en la cultura, digamos, occidental y cristiana. Entonces la reacción que muchos tienen es rechazar todo lo que tenga que ver con el feminismo, la palabra feminismo, rechazarlo. O sea, son esa gente loca que hace manifestaciones, protestas, se desnuda, pinta las iglesias con carteles sucios. Pero me estoy preguntando, y ya lo he hecho en otros programas, pero ¿no tendrán cosas para decirnos? ¿No tendrán alguna razón? Una solamente, una. Tienen muchas razones. Bueno, conseguí a alguien, una mujer de España, que está dispuesta a lidiar conmigo. Algunos me dicen que yo soy medio machista por los chistes que hago a veces en el púlpito, en el programa. No lo soy, definitivamente no lo soy. Pero me va a costar conseguir demostrar semejante aseveración. Voy a tratar de redimirme con este programa. Asunción Quintana Morales de España. Asum, bienvenida al programa. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Pues aquí estamos, encantada de estar aquí con vosotros y de hablar de este tema. Encantadísima. Antes de entrar en el tema, recordamos muchísimo, yo personalmente lo recuerdo, tal es así que puse el testimonio, el pedacito del testimonio de Pedro, tu esposo, Pedro Tarquís, el médico que trabajó tanto allí en el atentado de Atocha, Sí. que él nos contó que era ateo y conoció al Señor y iba por la Castellana, la avenida, y no pudo más, detuvo el auto y ahí se entregó al Señor. Mira, lo puse en mi cuenta de Instagram, el testimonio ese, por lo poderoso. ¿Cómo fue el caso tuyo, Asum? Mira, pues es muy curioso porque el mismo año que nos casamos, allá por el año 79, éramos de los que nos casábamos jóvenes todavía, Sí. pues teníamos muchas inquietudes como pareja y no estábamos conformes. Habíamos conseguido tantas cosas, nuestras carreras universitarias, tantas cosas en la vida, nos habíamos casado, teníamos medios, pero estábamos vacíos y como pareja recién casada necesitábamos encontrar un sentido mucho más pleno en nuestra vida. Y mira, una persona vino a casa y nos habló de Jesús. En ese momento yo dije, Señor, cuando me habló de ese Jesús cercano, ¿no? Ese Jesús real, vivo, Jesús como Hijo de Dios que vino a la tierra, en ese momento que me habló de la Biblia como palabra de Dios viva, en ese momento yo asentí con mi corazón y dije, esto es lo que estamos buscando durante tanto tiempo. Y en ese momento yo decidí, me habló de un versículo que es el que yo siempre cito, que dijo Jesús, yo soy la luz del mundo, el que viene a mí nunca más andará en tinieblas. Y para mí hasta ese momento, aunque habíamos llevado una vida, entre comillas, feliz, yo estaba en oscuridad y yo en ese momento sentí a través de la palabra, a través del Evangelio, de ese Jesús vivo del que me estaban hablando, yo sentí que todo el mundo, todo mi mundo se ordenaba del caos y de la oscuridad a la luz, al orden, y empecé a entender el sentido de la vida y ahí dije, Señor Jesús, si esto es real, tan cerca que estabas de mí y yo no me había dado cuenta, yo te quiero en mi vida, ¿no? Y esto fue después de haber buscado en tantas filosofías, en yogas, habíamos probado de todo,
Y ya digo, llevábamos una vida y una asentada y, digamos, políticamente muy correcta, ¿no? Pero en aquel momento yo sentí que ese mundo de oscuridad se desmoronaba y Jesús entraba en mi vida, ¿no? No fue así con mi marido, él ya contó su propio testimonio, que tardó un poco más, ¿no? Pero yo en ese momento dije, sí, ahora, bien, mi experiencia con Jesús, podríamos decir, mi experiencia cristiana fue de conversión, fue un proceso. Aunque en ese momento yo dije, sí, Jesús, esto es lo que yo buscaba, este es Jesús, tan cerca de mí. En ese momento, a partir de ahí empezó un proceso en mi vida de conversión. Es decir, que yo no puedo decir, en ese momento ya yo vi la luz, pero Jesús empezó un proceso de transformación en mi vida hasta que me rendí completamente a sus pies. Bueno, sacaste un tema muy interesante, que es, muchas veces hablamos de entrar a la fe, nacer de nuevo, como una cosa instantánea. Y es cierto en algunos casos, ¿no? Yo como pastor lo he visto, personas que cuando uno predica de golpe se sienten conmovidas por el mensaje y le entregan la vida a Cristo en ese día. Pero en muchos otros casos es un proceso. En el caso tuyo fue un proceso y en el caso mío también, en el sentido de que yo tuve la dicha, ¿no? La bendición de nacer en una familia cristiana. Y entonces el entendimiento, el conocimiento, el compromiso es toda una etapa, aunque es cierto que recuerdo el día que yo hice la oración de fe también, ¿no? Pedro fue duro, ¿no? Porque él era ateo, decía que era ateo. ¿Qué te dijo cuando le dijiste lo que estaba sintiendo? Sí, mira, la verdad es que nuestros mundos se encontraron porque nos enamoramos, ¿no? Pero realmente yo había sido una niña educada en el catolicismo, en un colegio de monjas, pero yo llegó un momento en mi vida ya de joven, ¿no? Que yo rechazaba todo lo que era la institución católica, la Iglesia Católica Romana. No me encajaba, ¿no? Y yo no quería saber nada, pero sí conservé existe Dios, ¿no? Sin embargo, la experiencia de Pedro no fue así, pero la mía sí, ¿no? Y él, cuando yo le dije, esto es lo que estamos buscando, ¿no te das cuenta? Es Jesús, que tanto tiempo que hemos oído hablar de él y nunca le habíamos conocido, pero él se negó en rotundo, ¿no? No, hasta que en una semana tardó en claudicar, ¿no? Y yo por eso digo, estoy de acuerdo con lo que dices, yo soy pastora también aquí en Madrid, de una iglesia, y hay tantas experiencias diferentes, no podemos decir que hay exactamente un patrón, una experiencia, ¿no? Y la mía fue así, hay algunas instantáneas tremendamente espectaculares y son así, ¿no? De un día para otro dejar droga, dejar esto, yo lo he experimentado cerca de mí en tantísimas personas, pero la mía fue ese proceso, ¿no? Y la de Pedro fue, ya digo, una semana tardó Dios en rendirle a sus pies, ¿no? Y lo mío fue ese proceso hasta que, porque quizá era más tradicional y me agarraba, yo entendía que si Jesús era real, que si lo que decían los evangelios, la palabra era real, mi vida tenía que cambiar por completo. Era un empezar de nuevo por completo, ¿no? Y quizá me daba miedo, me daba vértigo, ¿no? Ese empezar completamente de nuevo. Y así fue una conversión radical, es decir, que nosotros dejamos absolutamente toda la vida que llevábamos, recién casados, el médico, yo soy filóloga, dejamos en cierto modo todo de lado, nos fuimos a vivir en una comunidad cristiana, estuvimos un tiempo ayudando a rehabilitar a drogadictos. Fue aquella época, los años 80 en España fueron muy duros en cuanto al tema de la droga. Sí. Y nosotros ahí empezamos a servir y dejamos todo y nos entregamos de lleno. Entonces quizá ese fue pero ahí realmente mi vida fue cuando mi vida perdí todos los temores que tenía, todos los miedos, las angustias.
y mi vida empezó a ser sólida, a tener un sentido y a no temer a la muerte, que era uno de mis grandes retos también. Sí. Sí, así es que ese es un poco el resumen de nuestra experiencia, es decir, que tardó un poquito más, pero luego juntos, como matrimonio, pues bueno, llevamos, lo que he dicho, casi 43 años en el servicio al Señor. Para nosotros era o todo o nada. Ese es Jesús, ¿no? Sí, bueno, haces hablar de 42, yo tengo 52, así que sé de lo que estás hablando, ¿no? Largos años. Sí, largo, sí. Estudiaste teología, como nos dijiste, Sí. estás pastoreando una congregación. ¿Cuándo fue tu entrada al mundo del feminismo? Hace un... Uh, pues mira, mi entrada en el mundo feminista fue hace como unos 13 años, 14 años. Realmente yo siempre he tenido la inquietud vamos a decir, la lucha por la mujer, ¿no? Por los derechos de la mujer. Siempre vi ciertas desigualdades, siempre vi que a las mujeres nos costaba más llegar a cualquier cosa, ¿no? Y aunque en un principio yo entré en la pastoral, pero como hace unos 10, 14 años quizá, que yo empecé más, digamos, con el movimiento feminista de una manera más comprometida y más de cara afuera, organizando eventos y donde más me quería que se oyera mi voz como una voz de una pastora evangélica feminista, ¿no? Y esto parece una bomba, pastora evangélica feminista. Bueno, es una bomba. De hecho, me van a sacar del aire en el programa me despido de la audiencia, la gente de Canal U va a decir, no, este programa es revolucionario, es explosivo, ¿no? Porque dentro de las iglesias, no solamente la iglesia evangélica, todo lo que tenga que ver con el movimiento en defensa de la mujer es mirado como algo extraño por el sobreénfasis que el movimiento feminista tiene en algunos aspectos, ¿no? ¿Vos tuviste oposición dentro de la iglesia? ¿Qué dijo Pedro, tu marido, a todo esto? Bueno, la verdad es que él ha ido también un poco asombrándose, pero de ver cada vez mi firmeza, ¿no? Y mi claridad en mis argumentos y en mi posición. Pero siempre me ha acompañado, ¿no? Es un hombre también, vamos a decir, feminista, porque ahora voy a explicar. Yo creo que el problema es que nos han metido el feminismo todo en un saco, ¿no? Los movimientos feministas, el feminismo lo han politizado, quizá lo han acaparado o, permitirme la expresión, lo han robado ciertos movimientos más de izquierdas. Sí. No tengo nada en absoluto, no voy a hablar de política, ¿no? Pero lo han acaparado ciertos movimientos de izquierdas y han identificado, entonces, desde fuera se identifica el feminismo con guerra de sexos, superioridad de la mujer, embarazo o maternidad subrogada, ley trans. Y es que yo creo que nos han usurpado el feminismo, porque yo creo que la Biblia, la palabra de Dios, el cristianismo nos habla, la Biblia nos habla en sus primeros capítulos, sus primeras páginas, de la igualdad del hombre y de la mujer, del auténtico feminismo que no tiene nada que ver con guerra de sexos, con superioridad de la mujer, y con entiendo la legitimidad, como tú decías al principio muy bien, hay motivos por los que las mujeres nos hemos puesto, ¿no? Nos hemos plantado, pero el feminismo por el que yo abogo no tiene nada que ver con esto. Es un feminismo en el que hablo de igualdad, en dignidad, en derechos, en libertades de hombres y de mujeres. Y yo creo que tenemos muchísimo que aportar desde el Evangelio. Yo creo en el feminismo que emana de las mismas páginas de la palabra de Dios. Exacto. Y entonces ahí yo creo que tenemos que redimir el término feminista, redimirlo, limpiarlo, sacarlo. Y fue uno de los motivos que me movió precisamente a ponernos en nuestro lugar. Yo decía, Dios mío, si
el Evangelio tiene tanto que aportar. Como mujeres tenemos tanto que aportar al mundo feminista, que nos lo han robado. Tenemos que volver a ocupar nuestro lugar. Y yo creo que siempre vamos un poquito en la retaguardia y todos tenemos que estar ahí al frente, en la vanguardia, ¿no? Como ocurre con tantas otras cosas, como el medio ambiente o todas estas cosas que vamos siempre ahí al final, pero tenemos que ser como creyentes los primeros en ocupar ahí nuestro lugar. Ahora te preguntaría, Asum, si pudieras señalarme algunas cosas, no te quiero decir ni 5 ni 10, que son características del mundo, llamarle entre comillas patriarcal o machista, que atentan contra la dignidad de la mujer, por la que vos decís, bueno, tengo que salir de la comunidad, de mi casa, de mi iglesia y salir a hablar sobre estos temas afuera, en la calle. ¿Cuáles serían esas cosas? Para tener un poquito de luz para el lado de donde vamos, ¿no? Sí, mira, yo definiría, es otra palabra que nos cuesta emplear en el ambiente cristiano, evangélico, pero hay que emplearla, el machismo, ¿no? El machismo, como quizá ya he esbozado algo, he hablado de feminismo como igualdad, ¿verdad?, de derechos y tal. El machismo es la desigualdad, es decir, el machismo es incluso una ideología, una visión de la mujer, una visión distorsionada, en la que la mujer es un objeto, en la que la mujer es un ser de segunda categoría, en la que no tiene los mismos derechos y libertades que el hombre, ¿no? Ese es el machismo, esa visión distorsionada. Entonces, en esa desigualdad que hay ahí de fondo, esa es la raíz, la desigualdad es la raíz por ejemplo, de la violencia contra la mujer. Y violencia contra la mujer, pues para mí, desde mi punto feminista, es la prostitución, con la que estoy absolutamente en contra, porque la mujer se pone como objeto, ¿no? Estoy absolutamente en contra de cualquier otro tipo de violencia contra la mujer, ¿no? En el hogar, en la pareja, ¿no? El maltrato hacia la mujer por su pareja o expareja, la violencia sexual, el abuso sexual hacia las mujeres ya en cualquier ámbito. Todo esto, digamos que son la trata de mujeres y niñas, la esclavitud sexual, todo esto, te digo más cosas, la mutilación genital femenina, los asesinatos de honor, que hemos vivido recientemente en Pakistán, 2 mujeres que han sido asesinadas, que han ido a su país y han sido asesinadas por un tema de esto, lo que llaman allí el honor, ¿no? Todo esto son clarísimas muestras de lo que es el machismo, de lo que es la desigualdad. Y contra todas estas lacras, porque son auténticas lacras, la pornografía también, contra estas lacras hay que luchar. Esta no es la voluntad de Dios, este no es el ideal de Dios, esto no lo quiere Dios. Y el origen de todas estas violencias es lo que se llama el iceberg de la violencia. Lo que se ve arriba son todas estas violencias, pero lo que hay debajo es la desigualdad, es esa visión distorsionada en el trato diario a la mujer, en tantos detalles del día a día, donde se, entre comillas, maltrata a la mujer verbalmente, con insultos, con gestos, con etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya, si hablamos, me he ido a lo que son las violencias, los grandes temas, lacras, ¿no? Pero luego tenemos también, pues, las brechas salariales, las mujeres que ocupan muy pocos puestos directivos, las mujeres en los cargos políticos, en fin. Podríamos seguir, las profesiones feminizadas, profesiones de limpiezas, educadoras de niños, en fin, donde no ves hombres por ninguna parte. Es decir, es un tema, la mujer en la ciencia,
todo esto son, y podríamos seguir si nos interesa el tema, pero todo esto son muestras de la gran desigualdad que hay. La pobreza, sabes que el mayor índice de pobres en el mundo lo ocupan las mujeres, el analfabetismo, el mayor índice de analfabetos, de niñas que no saben leer y que jamás van a ir a la escuela. Todo esto es tremendo, Entonces, está ahí. Es la realidad, no tenemos que ir demasiado lejos. Esa es la realidad y por la que se levanta mi voz y algunas otras voces feministas. Mencionaste tantas cosas por las que me quiero ir, ¿no? Mencionaste Pakistán, pero Pakistán es un país islámico, en donde hay una gran diferencia, pero te quiero hacer esta pregunta. En España está creciendo la comunidad islámica. Ustedes en este deseo de encontrar la igualdad, ¿han hablado alguna vez con mujeres islámicas? Porque, no sé, desde afuera se las ve muy dominadas, muy reducidas, muy discriminadas. Sí, bueno, sí he hablado con algunas mujeres islámicas, pero también el mundo islámico es un poquito complejo. Está lo que es la mujer musulmana, pero realmente creyente, radical, ¿no? Que esa está conforme con todo esto, ¿no? Y están otras que en Occidente empiezan un poquito a ver la luz, otra educación, la importancia de la educación, la cultura, y se están dando cuenta, ¿no? Ahora, no obstante, el mundo musulmán, como digo, es un mundo complicado, es un mundo difícil y te tienes que acercar con mucha sensibilidad y mucha comprensión hacia estas mujeres, ¿no? Y con el agravante y la peligrosidad de los varones que están ahí de alguna forma vigilantes. Yo, mira, estuve dando clases hace unos años también como parte de mi ministerio, clases de español a mujeres que venían, inmigrantes, y di clases a varias musulmanas con las que incluso hice amistad. Y fíjate que no terminaron el curso porque al final sus esposos les prohibieron asistir, ¿no? Pero bueno, es complicado, es difícil, sí que ahí está creciendo, pero cuando podemos y con sensibilidad hay mucho trabajo en este sector. Y creo que hay que formarse especialmente para ir a este sector, ¿eh? Sí. No es mi especialidad, digamos, pero necesitamos ahí formarnos para ir a este sector de mujeres musulmanas, ¿no? Estas mujeres que te hablo de Pakistán es que vivían en España. Es que no sé si miras en las noticias podrás verlo. Dos mujeres vivían en España, en Cataluña, y fueron obligadas a regresar a su país para un matrimonio que habían concertado y no han regresado. Han sido estranguladas y asesinadas y torturadas por sus propios hermanos. Es muy fuerte lo que estoy diciendo. Pero bueno, lo he puesto como un ejemplo de violencia contra la mujer en un sector que, como bien has puntualizado, el sector musulmán. Bueno, mencionaste que muchas mujeres musulmanas lo aceptan, las muy tradicionales, lo consideran, esto es así, no puede ser retocado. Sí. Pero dentro de las cosas que dijiste, hablaste de la prostitución. Y de golpe nos encontramos con que hay muchas mujeres que valorizan lo que le llaman las trabajadoras sexuales y no quieren que se las libere de eso. Ese es el trabajo de ellas y se sienten bien con eso. ¿Una feminista qué dice a esa expresión de esas personas? Sí, bueno, sabes que el movimiento feminista se está dividiendo, es una realidad ya, por lo menos en España está muy claro. Hay unos partidos de izquierdas, que es lo que se denomina el feminismo radical, que quieren que haya prostitución porque creen que es la libertad y la decisión de la mujer, y luego está lo que se llama el feminismo histórico, feminismo más tradicional, el feminismo de toda la vida, que es el que yo profeso, el feminismo histórico. Y este feminismo está en contra absolutamente de la prostitución porque, mira, cuando dicen que
son libres y que hay, bueno, dicen, hay un 0,0% de mujeres que están en la prostitución, esas son las estadísticas, muy poquitas, que sí que quieren, así que esas que quieren, mira, yo te digo mi experiencia, no es así, no es real, puede que haya algún mínimo, pero al final muchas mujeres están abocadas a ello por temas de pobreza, por temas de necesidad económica. Y son empujadas a ello, ¿no? Entonces, y una vez que se meten ahí está como ojos vigilantes, está la garra de rápidamente la trata y la esclavitud sexual. Todas estas mujeres que a lo mejor se introducen de una manera, pues no estoy excusando, pero no me queda otra, hay situaciones muy duras y me meto y luego son rápidamente captadas, rápidamente convertidas en esclavas sexuales, rápidamente metidas en toda esta en ese teje, ¿no? de ese tejido mafioso. Sí. Entonces, no es real, Juan Pablo, no es real esto que dicen, ¿no? Realmente hay vamos, y tenemos cifras que nos hablan bastante claro, ¿no? Porque fíjate que hay 25 millones o más, yo creo que son más, porque estas cifras, ¿no?, de víctimas de tráfico humano, ¿no? Y sabes que el 95% de estas víctimas son explotadas sexualmente y son mujeres y niñas, quiero decir, o sea, el tanto por ciento mínimo que pueda decir yo estoy porque quiero y porque me gusta es mínimo, y rápidamente, te digo, caen en las redes de los mafiosos. Y entonces esto es el cuento bonito que quieren contarnos, pero no es así. La mujer que está en la prostitución es un objeto sexual, es objeto de violencia, es objeto de abuso, es un objeto de placer en manos de un hombre, que yo pienso que el prostituidor, por llamarlo así, porque no quiero ni llamarlo cliente, el prostituidor es un machista que cuando ejerce la prostitución se explaya, sale todo ese machismo que tiene dentro y lo vuelca en esa mujer prostituta que es un objeto realmente, ¿no? Ahora, en la lucha, interesante esta división que hiciste del feminismo histórico, del feminismo radical. Quizá pudiéramos ocupar unos minutos. El feminismo histórico, ¿dónde comenzó? Mira, esto es interesantísimo porque el feminismo histórico, es decir, aunque tenemos algún atisbo en Europa con la Revolución Francesa, Olympe de Gouges, y tenemos en Inglaterra Mary Wollstonecraft, allá por Revolución Francesa, en fin, 17 y 18, primeros del 19, pero realmente donde el feminismo histórico florece, emana con toda su fuerza, es en Estados Unidos, en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque mira, todos los movimientos de reforma que estaban siendo perseguidos en Europa, los movimientos de reforma más radicales, huyeron hacia la costa este de Norteamérica en el siglo XVII. Allí se afianzaron, arraigaron y allí formaron comunidades cristianas protestantes tremendas, muy radicales. Y digo radical en el sentido etimológico, de raíz, con principios y convicciones muy claras. Se extendió rápidamente el cristianismo, de hecho sabemos que la Constitución americana emana, ¿no?, de principios cristianos. Pero aquí en el siglo XIX hay un avivamiento tal de estos movimientos de mujeres, porque las mujeres aquí, claro, hay unos principios de la Reforma, que es la lectura de la palabra, por lo tanto la mujer tenía que aprender a leer, tenía que formarse, el sacerdocio universal, la misión no solo es para el hombre, también para la mujer, principios de la Reforma. El matrimonio se valora más, ya no hay celibato obligatorio. Es decir, todos estos principios en América, en Estados Unidos, en toda la costa este, en el siglo XIX, las mujeres florecen de una manera tremenda. Se crean las primeras incluso universidades femeninas. De hecho,
Una de ellas es la de un nombre muy interesante, Mary Lyon, en el Mount Holyoke College, en 1833, la primera universidad femenina. Las mujeres se forman y se vuelcan en movimientos abolicionistas para la abolición de la esclavitud, en movimientos antirracistas. Ahí están las mujeres luchando, movimientos también surgió lo que se llamó un movimiento de reforma moral. Tenemos ahí a Lydia Finney, recogiendo prostitutas de las calles y ayudando a las mujeres prostitutas. Tenemos a Dorothea Dix en las cárceles. Es decir, y aquí surge en el barrio de Seneca Falls, en Nueva York, en 1848, el primer manifiesto colectivo feminista. Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott son dos mujeres que convocan en una capilla evangélica, ya he dicho, en el barrio de Seneca Falls, en Nueva York. Convocan a un montón de mujeres y unos poquitos de hombres que también asistieron y firmaron el primer manifiesto feminista colectivo, es decir, aunque hubo algún despunte, pero el primer manifiesto colectivo feminista es firmado por protestantes en una capilla protestante en 1848. Y esto es un hito. Y si leéis, os invito, si vais a internet y buscáis Declaración Seneca Falls, veis cómo todos los principios que van declarando, que van argumentando para la igualdad de las mujeres, emanan de la Biblia, puesto que el Creador nos ha hecho iguales, puesto que el Creador ha creado a la mujer y al hombre a su imagen. Pues, es decir, que es una declaración preciosa de principios bíblicos en los que se basa este feminismo histórico, que por eso digo yo, nos han robado el feminismo en cierto modo, nos lo han usurpado. No es ese lo que Dios quiere para la mujer, ¿no? Así es que este es un poquito lo que llamamos el feminismo histórico. Luego, a raíz de aquí, además, este movimiento de Seneca Falls también empujó mucho, eran movimientos sufragistas, al voto de la mujer. Y esto es interesantísimo, es decir, ahí ves a las mujeres protestantes luchando por la abolición de la esclavitud, por el voto femenino, por la formación en escuelas superiores de la mujer. Tremendo, tremendo. Este es el feminismo histórico. Sí. Y de ese feminismo surge una mujer extraordinaria que fue Fanny Crosby, que era ciega y que compuso más de 1100 himnos. Y era sorprendente que una autora mujer tuviera tanta influencia en la himnología evangélica, protestante, si quieres llamarle, ¿no? Sí, y así como ella, muchos otros casos. Sí. Eso te iba a decir, que así como ella, hay de este movimiento de Seneca Falls surgieron tremendas mujeres que incluso el efecto este que llaman en la ciencia, ¿no? El efecto Matilda también, que por Matilda Joyce fue también promovido por una de las mujeres que surgieron de Seneca Falls. Y hay tantas, ¿no? Que luego se fueron independizando porque eran tan fuertes sus personalidades y sus argumentaciones, ¿no? Que fueron creando sus propios movimientos. Pero así es, como dices. Voy a entrar en un terreno cenagoso. Antes de seguir y pasarnos al feminismo radical, en las iglesias evangélicas, las mujeres han sido también víctimas no de una violencia física, pero de discriminación. En algunas siguen siéndolo. ¿Qué mirada tenés vos? Claro, vos sos pastora, se supone que en tu iglesia las mujeres manejan todo, y los hombres son allí están de secundones, digo yo, no estoy haciendo una extrapolación de lo que está sucediendo. En mi iglesia somos un equipo pastoral, hay un pastor y dos pastoras, así es que, pero sí, bueno, no sé si has terminado con la... Sí,
háblame un poco de lo que se suele ver Mira, en España, no en la Argentina, ¿eh? Habla solo de España. Mira, Sí. no. En España, no te preocupes, en España, que ya en España ya yo estoy fichada, no me importa, mira. No, en España pues tengo gente y pastores que están apoyándome muchísimo y bueno, y sabes que hay un sector en la Iglesia evangélica que no aboga, ¿no?, por este movimiento feminismo de igualdad, aludiendo quizá a temas doctrinales, ¿vale?, de hermenéutica. Entonces, bueno, hay que respetarlos y ya está. Pero mira, yo voy a ser muy sincera. La Iglesia evangélica tiene mucho camino que recorrer todavía en cuanto a la igualdad de la mujer. ¿Por qué? Porque mira, quedan patrones ahí, por eso decía antes que la educación es tan importante, la educación en igualdad, desde pequeñitos. El niño y la niña tienen que ser educados en igualdad y el niño y la niña tienen que ver en su casa patrones, modelos de papá y de mamá en igualdad. Tienen que ver buenos tratos y no malos tratos, tienen que ver respeto, tienen que ver educación y tienen que ver que a la mujer se la valora tanto como al hombre, ¿no? Sí. Tienen que ver a un papá que les educa también, a un papá que se implica, a un papá amoroso, a un papá que también hace tareas en la casa. Eso lo tienen que ver. Entonces, en este sentido, porque es que aquí está realmente donde tenemos que solucionar el tema, es aquí. Es decir, no podemos decir lucha contra la violencia contra la mujer, contra la violencia de género, pero en casa los modelos siguen siendo los mismos de antes. No estamos consiguiendo nada, porque esos niños luego seguirán con los mismos patrones machistas. A ver, y digo patrones machistas, ya no estoy refiriéndome al maltratador, ¿no?, que es, como decía antes yo, la punta del iceberg, pero sí a esa poca valorización de la mujer, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que solucionar también, no solo en la sociedad, sí, pero en las iglesias evangélicas. Y los pastores y pastoras desde los púlpitos tenemos que hablar de igualdad. Tenemos que valorar a las mujeres y en los roles y funciones dentro de la iglesia, que no sea el grupo de limpieza solo mujeres, que no sean las escuelas dominicales solo las mujeres. No, necesitamos hombres referentes que sean maestros de los niños también. Es importantísimo. Necesitamos hombres y mujeres referentes, porque si no hay referentes, lo que no se ve no se puede imitar. Y necesitamos referentes desde las iglesias. Entonces, en las iglesias evangélicas en España hemos comenzado un camino. Yo, pues gracias a Dios, Dios me ha dado ese privilegio de poder también abrir un camino ahí, pero nos queda mucho por recorrer en este sentido en igualdad, de esta educación en igualdad en las familias, en los hogares, que es donde empieza, hacia el final es donde empieza todo, donde se cuece todo, ¿no? Y ahí es donde la pastoral tiene que intervenir. Y luego ya también hay que decir que hay casos de malos tratos y esto no lo podemos tapar. Yo en conciencia no me puedo callar. Y han salido a la luz casos de abusos y de malos tratos en las iglesias evangélicas. A ver, la iglesia evangélica no es perfecta como ninguna otra y yo de verdad amo la iglesia como cuerpo de Cristo, la amo porque es un diseño de Dios, porque es un pensamiento precioso de Dios, pero tenemos que darnos cuenta de que la iglesia está formada por seres humanos y que el machismo es un pecado como es el orgullo, como es la soberbia, como otros, y tenemos que erradicar estos machismos. Y sí que incluso en la pastoral y otros colegas, pastores y pastoras, hemos tenido casos de malos tratos y casos que se intentan tapar y no puede ser. Lo primero, reconocer que pasa, reconocer que nos duele muchísimo tener que decirlo, pero se empieza sacándolo a la luz, hablando en las iglesias de estos temas. Mira, nosotros damos seminarios, damos conferencias, talleres, formación, educación, para que desde la palabra de Dios, yo cojo la palabra de Dios y doy mi seminario de feminismo desde un punto de vista bíblico, ¿no?
Nos vamos al capítulo 1 y 2 de Génesis y es que lo tenemos clarísimo, ¿no? Entonces, esto hay que hablar de estas cosas, hay que ser honestos, porque el cambio viene cuando reconocemos y cuando sacamos a la luz todas estas cosas, y necesitamos más hombres y mujeres que realmente profesen este feminismo bíblico. Asum, una de las reacciones que se produce cuando las mujeres ocupan su espacio que les corresponde, no digo en todos lados, es que el hombre da un paso atrás, el hombre se encierra, el hombre desaparece. ¿Vos ves este efecto? Sí. Quiero decir, esto yo creo que cuando la mujer está recuperando su sitio, es decir, estamos recuperando el lugar que Dios nos dio desde el principio. Simplemente es eso, no estamos usurpando, creo que el feminismo no quiere usurpar por el que yo abogo, el lugar del hombre, sino lo que quiere es recuperar el lugar que Dios le dio desde el principio, el lugar que Jesús le dio a la mujer, sin ir más lejos. Jesús fue el primer feminista de la historia. Entonces, él devolvió ese lugar a la mujer. Jesús vino a redimir las estructuras de la creación, unas estructuras en igualdad, sin jerarquía. Jesús vino a redimir todas esas estructuras y entre ellas la igualdad del hombre y de la mujer en aquel contexto y en aquella cultura. La cultura es la cultura y es así. Pero Jesús devolvió ese lugar a la mujer y eso es lo que queremos. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces esto produce inseguridad al varón, a lo mejor, o pierde, no sabe cuál es su sitio. Y es tan maravilloso que el sitio del hombre está al lado de la mujer. Yo creo que el verdadero feminismo, cuando las mujeres avanzan, los hombres avanzan con ellas. Es decir, no se puede quedar atrás. Yo creo que el verdadero feminismo debe impulsar a que el hombre también encuentre su lugar. Y su lugar es el que, como antes un poquito esbozaba, ¿no? Es al lado de la mujer como compañera, como compañero, educando juntos, criando juntos a nuestros hijos, haciendo juntos las tareas, trabajando juntos, construyendo juntos, en definitiva, en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Entonces, yo creo que ahí las mujeres sí debemos de preocuparnos. Si eso ocurre, si el hombre da un paso para atrás, nos debemos de preocupar, debemos de tender la mano, debemos de corregir y debemos animar e impulsar. Es decir, si yo doy un paso, el hombre también lo tiene que dar con nosotras. Y yo creo que es eso, que cuando algo se mueve, ¿no? Una estructura se mueve, se tambaleas para recuperar, todo se mueve. Entonces, el hombre también se tambalea un poco, pero yo creo que el verdadero feminismo ofrece de verdad al hombre un lugar maravilloso, mucho más maravilloso que el lugar machista, ¿no? Donde un hombre que no sabe de sus hijos, un hombre que desconecta del hogar o un hombre que da dos gritos y ya. Yo creo que no, es una imagen de un hombre de verdad estupendo, amoroso, que puede llorar, como se dice, no, los hombres no lloran. Todos esos roles, todos esos estereotipos, los estereotipos que llamamos, ¿no? Los roles, mitos y estereotipos. Todos esos estereotipos, el hombre no puede, la mujer es más emocional. No, hombre, hay hombres con unas emociones tremendas, preciosas. Es decir, todo eso tiene que quedar atrás y tenemos que empezar educando en esa igualdad y donde el hombre tiene que ocupar su lugar, que si no, esto no tiene sentido desde mi punto de vista. Bueno, es muy interesante. Daría una charla larga, ¿no? Pues Sí. hay un libro que dice ¿por qué los hombres odian ir a la iglesia? ¿No? Y yo lo quise conseguir, lo compré, lo leí en inglés, pero después apareció, creo, en español. Y una de las razones es que dice el artículo, dice el autor del libro, las iglesias se han femenizado. Está lleno de flores, está todo ordenadito, está perfumado, y a los hombres no les gusta tanto eso, les gusta el desorden, le gusta la espontaneidad, le gusta las cosas no tan
no tan cuidadosas. Así que el libro es muy interesante, se lo recomiendo leer porque Sí. abre los ojos de que cierta clase de hombre se va para atrás por un complejo, no sé, de inferioridad que tiene y después es difícil rescatarlo. Pero bueno, se nos está yendo el tiempo y no quiero que saltemos. ¿Qué cosas vos, Asun, ves de la comunidad radical, ¿no? Del feminismo radical, que son atentatorias contra nuestros principios cristianos? Bueno, hay algo que es fundamental. Bueno, al principio te decía yo un poquito, te hablaba de ellos ponen la guerra de sexos, ¿no? Es decir, es una lucha a muerte contra el hombre. Fuera, esto no tiene nada que ver, de hecho ya te lo he argumentado, el hombre es el compañero de la mujer, somos compañeros, como Dios nos creó, como dice en Génesis capítulo 1, pero el feminismo radical lo ve como un enemigo, ¿no? Porque habla del sistema patriarcal, que en cierto modo estoy de acuerdo, la visión es androcéntrica del mundo, es decir, es un mundo donde realmente el hombre y no la mujer, todo está en función del varón. En cierto modo tienen razón, pero esto no debe llevarnos a eliminar al hombre, a una guerra hacia el sexo masculino, a un embrismo, no feminismo, sino embrismo, lo contrario de machismo. No es feminismo, es embrismo. Esto nada más lejos de la realidad. Luego el feminismo radical también, como he dicho, por lo menos aquí en España, sí que aprueban la prostitución y es algo que el feminismo histórico desde luego es abolicionista. Hay algo también muy importante, fundamental, que es el tema del aborto. Desde luego, nosotros como feminismo cristiano, bíblico, somos pro vida. No podemos en ninguna manera estar a favor del aborto, en ninguna manera. No concebimos el aborto como un derecho. Yo creo que ahí está el error garrafal, no es un derecho el aborto, ¿no? Ahí está en juego la vida de un ser humano que comienza desde la concepción. Entonces ahí sí que tenemos el choque más fuerte con este feminismo radical que, ya digo, va a eliminar al hombre a toda costa, quizá incluso a veces ponerse por encima del hombre si puede, y este movimiento en favor del aborto, que en ninguna manera podemos estar de acuerdo. Entonces, de hecho, ahora acaba de salir una ley en España hace poco, ¿no? La semana pasada, que autoriza a las menores de 16 años a abortar sin autorización de los padres. Terrible, ¿no? Terrible. Otro día podemos hablar del aborto, pero básicamente esto es lo que nos hace chocar contra esta filosofía del feminismo radical, que realmente es una ideología ahí muy fuerte y muy arraigada. ¿Y el feminismo radical qué relación tiene con el movimiento LGTB? Bueno, ese es otro tema también, efectivamente, que apoyan, es decir, está absolutamente el movimiento LGTBI está integrado en el feminismo radical, claro. O el feminismo radical integrado en el movimiento LGTBI. Entonces también en España ha salido la ley trans yo participé de hecho me invitaron, el Partido Feminista de España me invitó a participar porque yo me pronuncié en contra de la ley trans y abogan absolutamente, y es una ley realmente brutal, es una ley que atenta contra los niños, contra la infancia a la que están hormonando, que no hay que presentar ningún cambio de sexo a la carta, es decir, que es una ley bestial y contra la que nosotros no tenemos tampoco nada en absoluto a favor, ¿no? Así es que yo creo que en ese sentido
eso nos diferencia, chocamos y quizá ellos son abanderadas del aborto y de la ley trans, el movimiento LGTBI. Entonces aquí chocamos de frente. Por eso en España, como digo, se ha dividido el movimiento feminista, no solamente por la abolición de la prostitución, sino también, sobre todo, por el tema de la ley trans, como aquí lo llaman. Sí. Ahí ha dividido por completo, porque esto, o sea, se ha convertido en una elección de sexo a la carta, ¿no? Sí. Entonces, esto va absolutamente en contra de la identidad como mujeres, donde se nos está borrando del mapa como mujeres. Donde se puede entonces también elegir raza, elegir, en fin, es decir, es un peligro tremendo donde también un hombre que agrede a una mujer luego al día siguiente es mujer y entonces ya la ley no puede penalizarla, es decir, es un verdadero disparate, es un tema también que si quieres otro día podemos hablar porque es un tema realmente que bueno, raya y creo que sí que raya en el abuso de menores también, cuando empieza a hormonar a niños desde los 8 años, ¿no? O sea, que es algo realmente aberrante. Acá ha sucedido algo muy significativo. Las semanas pasadas hubo un censo. Por supuesto, los detalles del censo van a tardar en salir a la luz. Pero salió a la luz, primero de todo, el número, la cantidad de argentinos, 47 millones y un poco más. Pero lo que surgió a la luz es que el 99.98% dijo que había nacido varón y se consideraba varón, que había nacido mujer y se consideraba mujer. Se calculó alrededor de un número así cercano al 50.000 personas que solamente te ponían en duda el sexo con el que había nacido. 50.000 personas comparados con 47 millones, es nada. Es nada. 2 décimas. Y esto llamó la atención inclusive a periodistas de los medios de comunicación. Decían, che, tanto lío para tan pocas personas. No sé si hay una estadística así o un censo así hecho en España, pero es muy interesante porque uno dice, pero tan pocas personas, qué poder que tienen, que han producido tanto revuelo. Así es, así es. Yo creo que primero es una de las cosas que argumento también, habría que ver realmente ver las estadísticas, ¿vale? Creo que las estadísticas están también aquí en España, están bastante falseadas o abultadas. Y desde luego habría que analizarlas, y habría que ver esto con más objetividad. No sabía lo de Argentina. Aquí yo no sé si se ha hecho una encuesta así, yo no tengo conocimiento, pero sería muy interesante. Lo voy también a mirar porque sería muy interesante. Sí. Pero lo que sí está claro es que aquí detrás se está moviendo un poder, una cantidad de dinero también que se está invirtiendo increíblemente en todo esto, ¿no? Y realmente es eso lo que estás diciendo, es decir, que lo que se llama la disforia, ¿no? El nacer con un sexo y sentir que eres de otro sexo, la disforia de género, ¿no? Son poquísimos los casos, digamos, médicamente hablando, es decir, médicamente hablando, por lo visto, esto es un 0,00, poquísimos casos que se puede dar. Sí. Entonces, bueno, de ahí ya todo lo demás es, pues, bueno, con la bandera de la libertad y de yo me siento como quiero, pues ahí ya esto se ha extendido, pero hay un poder detrás que realmente está ahí, pues bueno, manipulando mucho, sobre todo niños y gente más joven. Sí. Entonces esto... Ese es el gran peligro porque están empujando a chicos que no tienen la edad como para tomar decisiones de largo plazo, de 7, 8 años, porque dicen, ay, yo me siento una nena. Sí. Ya las están condicionando, le cambian el nombre.
Sí. Bueno, yo digo, pero está bien, que se sienta una nena, yo respeto eso, pero esperen hasta los 14, 15 años. Que se Un poquito afirme. más, porque Sí, Sí, sabes que muchos adolescentes, cuando luego pasan la adolescencia, cambian. luego a los 17, 18, 20 años, regresan a su origen, ¿no? Sí. Es decir, que son los psicólogos, sí que hay estudios, de esto sí que hay estudios, que es una crisis que pasan muchos adolescentes. Sí. Y es la crisis de identidad sexual que luego se recupera. Y claro, si tú hormonas desde los 8 años porque el niño quiere vestirse de princesa o la niña, pues claro, esto luego ya no tiene vuelta atrás. Aparte, además, en España hay una ley que prohíbe lo que es la conversión, es decir, que multa y penaliza a pastores, psicólogos y todos aquellos que intentemos ayudar A que vuelvan a su sexo Sí, original. esto es en España hay pena de cárcel incluso. Entonces, el tema es muy serio y realmente no tiene una base científica, que yo creo que es lo importante. Esto se trata de una ideología, Sí. pero no hay una base científica. Esto sí hay escritos y sí hay documentación para todo el hormonal y el cambio de sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno... sí. Muchas gracias. Se nos está yendo el tiempo, ¿no? Sí. Nos quedan 2 o 3 minutos. Yo te agradezco muchísimo todo este tiempo que nos has dado. Vos sabés que yo hace varios programas mencioné que quisiera hablar con alguien que entienda bien el movimiento feminista, ¿no? Y me ha dado un tremendo placer poder charlar con vos y ayudar a la audiencia a revisar su conducta, su manera de ver esta situación, valorizar a las mujeres y en las iglesias particularmente evangélicas deberíamos ser los pioneros, dado que somos Eso es. herederos de esos movimientos feministas del siglo XIX, ¿no? Eso es. Así que muchísimas gracias, saludos allí a Pedro y esperamos encontrarnos haciendo este tipo de programa, ya no tan generales, sino más precisos en el futuro, Asum. Estupendo, muchísimas gracias porque este tema hay que hablarlo y hay que extenderlo, así que muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido un placer, una charla muy agradable. Bueno. Le voy a pasar esto a la gente que está liderando a las mujeres que están liderando en el movimiento evangélico. Espero que lo puedan y lo sepan apreciar. Muy bien. Gracias, Asum. Saludos a Pedro. Estupendo. Nos encontramos con usted como cada noche mañana. No se olvide, todos los miércoles a partir del 1 de junio a las 8 de la noche, el musical, el tiempo en que nos juntamos a cantar himnos y canciones que hace mucho no se cantan y alabar al Señor. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga.